El gobierno lanzó una nueva política nacional de medicamentos que contempla 30 medidas que pretenden garantizar el acceso a los fármacos de calidad, a menor precio y con mayores facilidades. Queremos profundizar en esta iniciativa, sus beneficios para los pacientes, también la visión, ¿verdad?, de este planteamiento, tal vez crítica en alguna medida. Bueno, queremos hablar con Carolina Goich, senadora de la Democracia Cristiana, que está con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, Gonzalo, un gusto. Igualmente, bueno, siempre va a ser una buena noticia que haya un plan que permita de una u otra manera aliviar un tema que es tan sensible para todos, sin distingo, pero especialmente para los más desposeídos y especialmente para los adultos mayores que, según la encuesta nacional de salud, necesitan por lo menos 5 medicamentos al día, básicos, ¿no? Pero además, sobre todo, respecto a un producto donde la gente siente el abuso a diario. O sea, cuando tú le dices a un adulto mayor cuánto gasta de su pensión en medicamentos, o sea, tú le dices, entre que le subamos la pensión y le demos gratis los medicamentos, probablemente la mayoría te dirían que sean gratis. Entonces, por eso yo creo que es tan valioso y yo aplaudo la voluntad política el día de ayer de avanzar en estas medidas, que varias están contenidas en la Ley de Fármacos 2 que estamos tramitando hace harto tiempo en el Parlamento, que de hecho fue una iniciativa parlamentaria que presentamos junto al senador Girardi, al senador Osandón, al senador Saldívar en su momento, el 2015. O sea, estos son los temas prioritarios para la gente y sobre todo frente al abuso, y yo diría más bien usura de la farmacia. O sea, no puede ser que un medicamento en una farmacia de cadena te salga 18.000 pesos y tú lo encuentres 12.000 pesos en una farmacia independiente, que no compra en volúmenes tan grandes y por lo tanto tiene mayores costos. Entonces, aquí hay un tema donde hay que poner atajo. Yo creo que esta política, estas 30 medidas, son un primer paso muy valioso, que tenemos que consolidar lo antes posible, pero probablemente en algunas cosas vamos a tener que ir más allá. O sea, cómo efectivamente esta amenaza, que a mí me parece muy bien que hace el presidente de la República a la farmacia, en decir, piénselo 10 veces, ¿cómo la hacemos efectiva? No vamos a tener un ejército de fiscalizadores. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Multas que efectivamente sean disuasivas. O sea, ante la infracción reiterada, que se cierre el local. Porque hoy día, ¿qué pasa? Muchas veces es más barato incumplir y pagar la multa que la infracción. Y eso o sea, lo que lo vemos que tú en recibes. una Canela, gama por ejemplo, de cosas. canela. Tú sabes que Claro. la canela tiene que ver con el incentivo que se le entrega a las personas En el que mesón. venden en el mesón para que vendan Eso lo supuestamente más está caro. prohibido hace mucho rato. Prohibido pero por pasa ley, pero pasa. en todas. Entonces, a mí me parece que en esto es fundamental, primero, que exista mayor acceso, que exista mayor competencia, que tengan la obligación las farmacias de tener además los bioequivalentes. Eso dice la política. Es básico, algo que hemos venido planteando hace mucho tiempo. Pero además, déjame contarte algo que para mí es bien esperanzador. Ayer escuchábamos en la Comisión de Zonas Extremas la experiencia de una farmacia, Fracción, es una farmacia digital, y mira, parten definiéndose como una farmacia simple y honesta. Mira, los dos objetivos, simple y honesta. Y lo que hacen ellos es una farmacia digital, accesible, a precios justos, que además te envían, en el caso de Cabo de Hornos, yo te puedo contar, sin costo de traslado en 48 horas. Cabo de Hornos, estamos hablando de la población que está más lejos en el continente hacia el sur, en la región de Magallanes. Y lo hacen al mismo precio. ¿Y cómo Y logran un precio eso? justo. ¿Cómo lo hacen? Primero, se ahorran todo el costo de intermediación. Mira, cuando tú vas por una cuadra aquí en Providencia y te encuentras que de una cadena de farmacia, en la cuadra a veces hay 3 locales. Sí. ¿Quién paga eso? ¿Quién lo paga? Lo pagan los enfermos, lo pagan las personas, lo pagan los adultos mayores. Y eso no es un medicamento, es el mercado inmobiliario. Entonces se ahorran esos costos y después hay todo un trabajo con las farmacias independientes, que son quienes les hacen el despacho. En el fondo, cuando uno dice, ahí tienen la utilidad justa. Y el precio que pagan las personas es el precio justo y a eso tenemos que tender. ¿Y por qué no se puede incentivar ese modelo? Por eso yo creo que es muy valioso. Esta política, ¿qué medida cree usted que apunta más o menos a aquello? Yo creo que hay muchas cosas buenas. Se establece que va a haber una regulación para la venta digital y creo que eso es muy importante, ¿no es cierto? Lo segundo, el que se fortalezca algo que nosotros venimos planteando en la ley hace rato, el que la receta que te hace el médico es con la denominación común internacional. O sea, no el nombre de fantasía. Eso es fundamental. En nuestro país el médico es una autoridad. Y si te dice que tienes que comprar ese medicamento, aunque te salga caro, la gente va, corre, se endeuda, se las arregla para comprárselo. Eso es muy importante, en el fondo, que desde la prescripción tú tengas la receta. Después, hay otras cosas que tienen que ver con transparencia.
Yo creo que es muy importante que se reimpulse algo que ahí me tocó estar en el lanzamiento con el ministro Santelices en su momento, con el exministro, que fue este comparador de precios. Sí. Que la gente pueda tener acceso a la que es parte del hospital digital. Exactamente. Y que va a estar disponible ahora. Supuestamente en noviembre vamos a poder comparar digitalmente los precios, ¿verdad? Era tu farmacia la que se lanzó en su momento, pero lo que uno dice es cómo se fortalece ese instrumento para que la gente pueda comparar, porque eso te ayuda. Creo que todas esas medidas de alguna manera van muy bien encaminadas. Por otro lado, el facilitarle la vida a los adultos mayores postrados. Sí, la entrega a domicilio básico, a las personas que tienen dependencia severa. Claro, ¿por qué hacemos además que esa persona tenga que buscar a alguien que muchas veces es la cuidadora, porque la mayoría son mujeres, que tienen que ir al consultorio a buscar los medicamentos? Invirtámoslo, facilitémosle la vida. Yo te garantizo que además es incluso más económico el llevarlo directamente. El incentivar la importación directa de fármacos de alto costo, sobre todo los más complejos, eso lo hicimos en la Ricarte Soto. Yo creo que todas esas medidas apuntan efectivamente a la dirección correcta. Lo otro en términos de cobertura es bien importante esto de poder abrir almacenes farmacéuticos donde no haya un servicio municipal de farmacia. ¿Esto en la práctica de qué se trata? Sí, es importante. Ahí los almacenes farmacéuticos lo que hacen no venden todos los medicamentos, sino aquellos medicamentos que se llaman los OTC, que los que se venden sin receta. Y a mí me parece que eso es bien importante. Me gusta mucho más esa medida que la venta en los supermercados. No se acogió dentro de todo este marco la venta en góndola. La venta en los supermercados no significa efectivamente mayor disminución de costo hoy día, yo creo. Pero además, esa medida complementada con lo que hace esta farmacia digital, que permite que en ese punto de despacho se entreguen los medicamentos que sí requieren receta médica, es fantástica. Y finalmente ahí la competencia también, que tener mayor alternativa, yo creo que genera lo que uno busca, que es ataco, y de alguna manera ir acorralando a las grandes cadenas que tienen prácticas abusivas. O sea, es que no puede ser que en este país, en torno a un medicamento, hayan utilidades de 200, 300%. O sea, hemos visto cifras que son escandalosas. Y aquí yo digo, el medicamento es parte de la atención de salud. Y eso es algo que tenemos que entender, Gonzalo. Y también incorporar en la tramitación de varios proyectos. Si tú vas al médico, te receta un medicamento y no lo puedes comprar, oye, no te sanas. Los datos que nos entregaban ayer es que cerca de un 30% de las personas, 32% de las personas dejan el tratamiento porque no pueden acceder a un medicamento. Entonces, ¿cómo estamos hablando de la garantía de salud? Y yo creo que en eso tenemos que avanzar en ley de ISAPRE, por ejemplo. Hoy día están los medicamentos si es que estás dentro del auge, si tu enfermedad está contemplada en el auge, pero si no, te los cubren si es que estás hospitalizado. ¿Por qué no ambulatorio también? Probablemente ahí se regularían mucho más los precios, si además la ISAPRE tiene que asegurarlo. Yo creo que tenemos que avanzar en medidas de ese tipo y probablemente más adelante en una banda de precios. Yo soy partidaria en esto de regular también precios. Hay algunas medidas que me gustaría ver si nos podría explicar un poquito más cómo funcionarían. Por ejemplo, la autorización para importar directamente para uso personal medicamentos a través de un permiso que otorgará el ISP. Hay veces que hay fármacos que o no están en Chile definitivamente, o si están, son tremendamente costosos. Sin embargo, la gente los cotiza en otros países y sí está la posibilidad de comprarlos. Pero hoy día va a tener una persona la chance de pedir ese permiso. Sí, hoy día es una posibilidad que existe, pero yo lo que entiendo es que se va a simplificar esto. Es efectivamente una alternativa y sobre todo a veces hay medicamentos de alto costo. Yo te contaba que en la ley Ricarte Soto nosotros avanzamos a que las agrupaciones de pacientes pudieran hacer esa importación. Me parece fantástico que en esto también se incentive esta vía, pero sobre todo que se fortalezca al Instituto de Salud Pública como la institución reguladora en esto. El que te dé garantía de que el medicamento es lo que dice ser, ¿no es cierto? Y toda la garantía de seguridad sanitaria necesarias. Tenemos la infraestructura, tenemos el soporte suficiente para garantizar que la bioequivalencia sea tal y que esta promesa de que en las farmacias esté ese medicamento que sea igual en calidad al de marca, que muchas veces tenga el mismo efecto terapéutico. Exactamente, eso es lo que te garantiza. Que a veces los propios médicos lo dicen, y por eso que uno confía, porque dice, mira, la verdad es que este es más caro, pero tiene una mejor tolerancia o tiene un mejor resultado, en fin. Y ellos dan una justificación Yo creo que esto médica. También tiene que ver con un cambio cultural y además, de alguna manera, desnudar el lobby de los laboratorios.
O sea, en eso nosotros hemos ido avanzando en transparencia, pero perdóname, el financiamiento del asado, del Congreso, de la actividad. ¿Ha mejorado en algo esto, yo creo senadora, que no? en eso nosotros, por eso es tan importante esta política de bioequivalentes como se ha presentado, que busca generar confianza, porque muchas veces detrás de eso está el lobby de la industria, está el lobby de los laboratorios, que es muy, muy fuerte. Yo valoro y hemos trabajado mucho con la presidenta del Colegio Médico en esto, en prácticas de transparencia, y yo la aplaudo, porque ha enfrentado un tema que es complejo. Pero aquí lo que tenemos que nosotros priorizar es a los enfermos, es a las personas, tenemos que poner atajo a situaciones de abuso hoy día que son inaceptables. Hay una cosa que es bien buena, que ha ido por etapas, pero que ya ha visto resultado, que son las nuevas licitaciones de los medicamentos por parte de FONASA. Partió en 2 regiones, pero inmediatamente se ha reflejado en descuentos de hasta un 50% en algunos fármacos, y esto va a ir ampliándose al resto del país. Tomando ese ejemplo, a pesar de que usted es de otro sector político, se reconoce que acá al menos hay una voluntad, sí, por vía de decreto muchas veces, no por la ley en sí, que resuelve las cosas mucho más a grosso modo, de ir resolviendo temas que podrían haberse arreglado hace harto tiempo. Mira, yo acá la primera en hacer la autocrítica, el 2015 presentamos este proyecto. Sí. Nos pasamos buena parte del gobierno pasado en la Comisión de Salud del Senado tramitándolo, porque además tiene una serie de otros aspectos que son bien útiles, fortalecer a la Seremi, toda la regulación de dispositivos médicos. Hicimos un gran esfuerzo y quedó en nada. Entonces uno dice, claro, probablemente por estas cosas la gente nos evaluó como nos evaluó. Por estas cosas perdimos el gobierno, por no responder a los temas prioritarios para la gente. Entonces hoy día yo no puedo más que aplaudir y decir, avancemos sobre esto. Avancemos, porque eso es lo que nos pide la gente, no en discusiones estériles, Gonzalo, que no tienen nada que ver. Esto es lo que de alguna manera le aprieta el zapato a la gente. Pero recoger tal vez las cosas, los aciertos de una gestión, también, por supuesto, criticar aquello que no está bien hecho y que se puede mejorar. Pero tal vez cambiar un poco el modelo político en general, de que tú pretendes o pretendemos, esta es una cuestión bien histórica de Chile, todo se soluciona con ley. Pero resulta que consensuar las leyes toma mucho tiempo, y acá tenemos tanta necesidad urgente que sí se puede resolver de manera más puntual, más práctica. Pero también hay una reflexión. Nosotros tenemos que ser capaces de construir un Chile más allá de 4 años. O sea, no puede ser que cada 4 años cambie el gobierno y cambian todos los directores de los servicios de salud. Todos. O sea, no había ninguno que tuviera las competencias técnicas para mantenerse. Entonces, también miremos esto un poco en la lógica de política de Estado, porque los adultos mayores permanecen, las personas enfermas permanecen. Los 4 años no significan nada para su enfermedad. Entonces, pongamos el acento efectivamente en estas políticas y miremoslo desde la óptica de la ciudadanía. Y ahí yo espero que tengamos la misma capacidad en la Ley Nacional del Cáncer. Hoy día andamos con doble chapita porque estamos además en el mes de la detección precoz del cáncer de mama. Muy bonita se veía. Ahí me tocó estar el fin de semana en Rapa Nui, ¿sabes qué maravilloso? Se iluminó el Moai de rosado. Uno dice, todos aquí diciéndole a las mujeres, no están solas, hagámonos la mamografía, regalémonos ese minutito. Duele un poquito, pero mucho menos que un cáncer. Ahí, por ejemplo, hay un esfuerzo al debe. Por supuesto, en aumentar la disponibilidad de estos exámenes. ¿Sabe qué? Me tocó varias veces, en la época que hacía harto móvil en terreno, cuando llevábamos acompañábamos al móvil, ¿no?, que hacía los exámenes gratuitos. Se llenaba. Se llenaba. Supuesto. La gente, cuando tiene la chance de tener esa opción cercana, cómoda, cerca de un centro comercial la verdad es que lo aprovechan muchísimo y lo agradecen mucho. Eso, hoy día hay medio día al año que aprobamos por ley para que tengan permiso las mujeres, o sea, no hay excusa. Pero yo creo que de la misma manera, así como aplaudimos lo que está haciendo el gobierno en medicamentos, en fármacos, tenemos que avanzar en la Ley Nacional del Cáncer. Porque justamente hablamos de eso, cómo aumentamos los mamógrafos, cómo aumentamos los recursos humanos, cómo formamos a los oncólogos que necesitamos, qué pasa con aquellos medicamentos que hoy día no están en el auge, cómo avanzamos a que en el próximo decreto auge estén garantizados todos los cánceres, que es lo que hacemos en cáncer infantil y por eso tenemos resultados mucho más exitosos. ¿Cómo garantizamos que esa red que aplaudimos de centros oncológicos que está en el Plan Nacional de Cáncer tenga el financiamiento? Pero llevamos, Gonzalo, más de 3 meses. 3 meses y medio, me parece, con la ley detenida. ¿Cuál es la traba? Entonces, ahí uno dice financiamiento.
Financiamiento. Plata. Financiamiento. Entonces uno dice aquí, así como nos ponemos en los zapatos del adulto mayor que tiene que gastar buena parte de su pensión en medicamentos, lo aplaudo, pero también pongámonos en los zapatos de las familias que hoy día enfrentan un cáncer. No te olvides que mueren 3 personas por hora en Chile de cáncer. 3 personas por hora. Entonces, eso también es un tema de urgencia donde yo espero que esta misma mirada de Estado, de poner a los ciudadanos primero, sea la que prime. Sí. Volviendo al tema de los fármacos, hay muchas de estas cosas que ya están y que aparece cuando uno las ve como dice, acá hay voluntad o no hay voluntad. Me tocó un día porque me dieron el dato de que un fármaco lo vendían y siempre había stock en la farmacia que está dentro del hospital de La Facha. No había ido nunca. Una farmacia grande, gigante. No sé si usted la conoce. Sí. O sea, conozco la de Punta Arenas. Bueno, vamos mucho para acá en el allá. hospital Claro. hay una farmacia a la entrada que uno se estaciona, ni un problema, qué sé yo, grande. Y ya tienen un lugar especial hace mucho rato donde venden los medicamentos fraccionados. Te los venden por unidad. Entonces, ¿y esto está hace rato? Sí, hace mucho tiempo. Entonces uno dice, bueno, voluntad. En algunos lugares se hace, en otros no se hace. Y por Dios que... Además, el fraccionamiento, que es la venta por la cantidad que tú necesitas. Claro. Cuando te dan un antibiótico y son 7 y te venden la caja completa, tiene 10. Que además es inseguro porque te quedan ahí en el velador, a mano los niños, o se echan a perder, se pierden. Exactamente. Entonces, el fraccionamiento hoy día está regulado. O sea, nadie impide que lo hagan. ¿Cuál es el problema si nosotros estableciéramos que es una obligatoriedad para la farmacia independiente? La más pequeña a veces puede tener un costo asociado. Entonces, ¿qué planteamos en la Ley de Fármacos 2? El que los laboratorios tengan que producir los fraccionados, entregarte el envase ya disponible para la venta individual o dependiendo de cómo se prescribe. Ahora, aquí yo vuelvo a destacar esta iniciativa que justamente se llama Fracción, la farmacia digital. Y ellos lo que hacen también es la venta fraccionada y la implementaron sin ningún problema. Entonces uno dice aquí, las grandes cadenas con más recursos, con más ventas, ¿por qué no lo implementan? ¿Por qué no lo implementan? Y yo creo que aquí también nosotros necesitamos, como consumidores, pongámoslo entre comillas, tener más información y ser más activos. O sea, a una farmacia que no tiene buenas prácticas, no le compro. Y prioricemos aquellas que sí tienen buenas prácticas. Yo creo que eso es muy importante, el que seamos más activos y frente a situaciones de abuso también reaccionar. Quiero cambiar de tema, pero que está relacionado con lo que estamos hablando. Es la discusión de las pensiones, que se ha puesto bien álgida con todo esto del Tribunal Constitucional y de la posibilidad de disponer o no de los recursos de la jubilación. Lo digo porque para muchos adultos mayores ese capital, aunque sea chico, muchas veces lo están esperando con ansiedad para financiar una enfermedad. Es lo único que piden. Se me está yendo la vida y no tengo ni siquiera plata para mantener mi tratamiento y en fin. Y hay una apertura bien llamativa, por ejemplo, de la CPC, Alfonso Suet, también en alguna medida el Ministerio de Economía se ha abierto a discutir que los cotizantes puedan retirar sus fondos al momento de jubilarse. Sí, yo creo que hay que ser muy cuidadosos en esto porque tenemos experiencias que han sido lapidarias en términos de que la gente retiró su fondo y después se quedó sin plata para la pensión. Pero también hay que hacerse cargo y en eso yo no puedo sino empatizar con un adulto mayor. Y además con una persona que cuando ve que se va a jubilar, el caso de la profesora, ahí tenía cifra que además inició esta discusión, ¿no es cierto? Ella pasó de ganar 1.200.000 a recibir una pensión del orden de 200.000 pesos. Claro. Entonces, eso, ¿cómo no te va a dar rabia? ¿Cómo no te va a indignar? Y dice, pásame mi plata. Oye, escuchamos todos los días una campaña, estos son sus recursos, esta es su plata, que no se la quiten. Entonces, que no me la quite la AFP, eso es una crítica absolutamente legítima. Entonces, yo creo que frente a eso, con mayor razón, nosotros tenemos que hacernos cargo de una modificación al sistema que sea real, que no sea más de lo mismo. Lo que hemos insistido nosotros y que hoy día lo están discutiendo los diputados de la democracia cristiana. ¿Y por qué no ha avanzado? Es porque el gobierno todavía no cumple el compromiso de decir cómo van a aumentar las pensiones ahora. O sea, muy bien, nosotros generamos el 4%, una institucionalidad pública distinta a las AFP que busca que mejore la rentabilidad, eso apunta. Pero nuestro gran problema es el aumento de las pensiones hoy día. Y eso decimos 20% aumento mínimo. ¿Cómo se financia? ¿Cómo se financia? Porque, por ejemplo, para que una persona
se le pueda asegurar a que todos los pensionados a partir de, no sé, el 2020 pudieran recibir una pensión desde 350.000 pesos. Pucha que nos gustaría a todos, pucha que sería buena esa base. Pero hay que hacer las cosas responsablemente, ¿no? Con los recursos, con sustento. Y ahí es donde nosotros decimos, ya, se aumentó el 4% de la cotización, aumentemos un punto más, 1,5 puntos más. Tú, con un 0,7 el cálculo que tenemos, puedes, iniciándose la aplicación de la ley, de la reforma, al segundo mes, al tercer mes, puedes aumentar las pensiones el 20%. De los pensionados de clase media estamos hablando, no solamente los que reciben la pensión básica solidaria. Y en el marco de la discusión tributaria, aumentar por alguna fórmula de algún incentivo de mayor recaudación con el solo propósito de aumentar pensiones ya. Sí, ahí lo que nosotros planteamos es el aumento con cotizaciones y que sea en forma solidaria. Es decir, eso tiene un componente de reparto. Es que los actuales trabajadores financien a los pensionados transitoriamente, porque no hemos encontrado otra fórmula para garantizar efectivamente la cantidad de recursos que se requiere. Hoy día el proyecto tal cual como está planteado está sobre la base de holguras que no tenemos garantizadas. Y en esto hay que ser muy responsable. Entonces, a mí me gusta un mecanismo, por eso hablamos de solidaridad intergeneracional, que no va a afectar tu pensión, sino que permite que hoy día se financien las pensiones de muchos adultos mayores. Podremos complementar además con otros beneficios a la medida en que tengamos holguras fiscales, obviamente, felices, porque además sabemos que el 20% es el piso. Es el desde, o sea, menos que eso va a sonar a nada para la gente. Senadora, lo último, ya se nos va el tiempo, pero quisiera preguntarle brevemente, en otra discusión importante que es la tributaria. Sí, pero antes ahí, complementar la exención del pago de contribuciones. O sea, otras cosas que benefician también a los adultos mayores. Sí, claro. Y yo soy partidaria de que ampliemos, no solamente el universo que hoy día tenemos garantizado y que fue lo que logró la democracia cristiana en la Cámara, sino que ampliémoslo, porque finalmente eso es un impuesto también a los adultos mayores, que muchas veces no tienen la capacidad de pagarlo cuando ya no tienen ingresos. Y creo que eso, medicamentos por otro lado que sean gratuitos, tú tienes una política que apoya y que le alivia el bolsillo a ella. Hay diferentes opiniones, parece, en el gobierno, aunque ayer el ministro Chadwick trató de reencaminar su mensaje en Estado Nacional del domingo, donde dijo que acá no habían discusiones dogmáticas y que la reintegración podría discutirse. El ministro de Economía dijo que eso era indiscutible para el gobierno, en fin. Pero bueno, con reintegración, ¿no están los votos de usted? Mira, al menos? El ministro del Interior es el ministro que entiende de política. Y yo creo que esto que hizo, que es abrir la puerta, tiene que ver con realismo. Aprobar la reforma tributaria por un voto igual es una derrota para el gobierno. O sea, por un voto, hacia regañadientes. Entonces, ábrase a buscar una fórmula que permita un acuerdo amplio. Eso es lo que necesitamos. Y no enamorarse de un mecanismo, sino del objetivo que tiene la reforma. La gran pregunta acá, Gonzalo, es ¿para qué una reforma tributaria? ¿Cuál es el sentido que tiene esta reforma? Entonces, si queremos generar mayor recaudación, podemos ver alternativas. Si queremos generar en esto incentivos para que se invierta, podemos discutir alternativas. Y yo me alegro que en esto el gobierno entienda que es mucho mejor, más que insistir con su propuesta, el buscar un gran acuerdo. Eso es lo que necesita nuestro país hoy día en materia tributaria. Muy bien, senadora Carolina Goich, gracias por venir. Que tenga buen día. Gracias, buen día también. Bien, vamos a la pausa, seguimos de inmediato con más Mañana Informativa.